En una casa de paredes agrietadas y techo de lámina, al borde de un barrio olvidado por la ciudad, nació Mateo Salgado una madrugada lluviosa. Sus padres, Rosa y Julián, lo recibieron con la mezcla habitual de miedo y esperanza que acompaña a quienes poseen poco, salvo amor. Durante los primeros años, Mateo fue un niño risueño, atento a los sonidos y a las voces, siempre aferrado a la falda de su madre o a la mano áspera de su padre. El día en que la enfermedad se manifestó, el mundo cambió de forma silenciosa y definitiva. Mateo tenía 5 años cuando comenzó a decir que las luces se apagaban aunque fuera de día. Primero fueron manchas, luego sombras, y finalmente una negrura persistente que no cedía al amanecer. Los médicos del hospital público hablaron con términos largos y fríos. Una enfermedad rara, degenerativa. No había tratamiento posible. Rosa lloró en silencio durante semanas. Julián apretó los dientes y buscó más trabajo. Mateo, sin entender del todo, solo preguntaba: ¿Ya va a regresar la luz, mamá? Ella lo abrazaba con fuerza. Aquí está tu luz, hijo, respondía, guiando su mano hasta su pecho. Aquí nunca se va a apagar. La casa donde vivían colindaba con una calle por la que, cada mañana y cada tarde, pasaba un guitarrista ambulante. Se llamaba Don Eusebio. Vestía ropa gastada, llevaba un sombrero viejo y una guitarra que había visto mejores tiempos. Se sentaba en la esquina, apoyaba la espalda contra un poste y dejaba que sus dedos contaran historias que no cabían en palabras. Mateo comenzó a reconocer el paso de las horas por aquellas melodías. Sabía cuando era temprano por los acordes suaves, cuando el sol estaba alto por los ritmos alegres, y cuando la noche se acercaba por las notas lentas y profundas. Un día, mientras Rosa barría el pequeño patio, Mateo se detuvo de pronto y ladeó la cabeza. «Mamá, ¿puedo ir a escuchar más cerca?» Ella lo miró sorprendida. «¿A quién, hijo?» «Al señor que habla con cuerdas». Rosa sonrió por primera vez en días. «Claro que sí». Lo tomó de la mano y lo llevó hasta la esquina. Don Eusebio interrumpió su música al notar al niño. «Buenas tardes, señora». «Buenas tardes». «Mi hijo quería escucharle más cerca», dijo Rosa con timidez. Mateo extendió la mano, tocó la guitarra con cuidado, como si fuera un animal dormido. «Suena bonito», murmuró. «Suena como si no tuviera miedo». Don Eusebio sintió un nudo en la garganta. «La música espanta muchos miedos, muchacho». Desde ese día, Rosa llevó a Mateo cada vez que podía. El niño se sentaba a los pies del músico, inmóvil, atento, con una concentración que sorprendía. Don Eusebio empezó a explicarle, con palabras simples, lo que hacía. «Este sonido es grave. Este otro es alegre. Aquí la guitarra suspira, aquí llora». Mateo escuchaba y memorizaba. «¿Puedo intentar?», preguntó una tarde. Don Eusebio dudó. «¿Alguna vez has tocado?» «No veo, pero oigo», respondió el niño con serenidad. El músico le colocó la guitarra sobre las piernas y guió sus manos. Mateo presionó las cuerdas con torpeza al principio, luego con más seguridad. Un sonido desordenado llenó el aire. «No importa», dijo don Eusebio. «Toda música nace desordenada». Rosa observaba desde lejos, con lágrimas contenidas. Por primera vez desde la enfermedad, veía a su hijo erguido, atento, vivo. Los días se volvieron semanas. Las semanas, meses. Mateo aprendió a distinguir acordes, ritmos, silencios. Don Eusebio lo corregía con paciencia infinita. «Escucha antes de tocar», le repetía. «La guitarra habla, tú solo traduces». Por las noches, Julián regresaba cansado del trabajo y se sentaba junto a su hijo. «Tócanos algo, campeón». Mateo sonreía y dejaba que sus dedos contaran el día. «Cuando toca, parece que ve», susurraba Rosa. «Ve más que muchos», respondía Julián. La pobreza seguía ahí. La enfermedad también.
Nada de eso había desaparecido. Aún así, en aquella casa humilde, la música empezó a ocupar el lugar del miedo. Mateo ya no preguntaba cuándo volvería a la luz. Había descubierto otra forma de mirar el mundo. Y todo había comenzado con unas notas lanzadas al aire por un hombre cansado, en una esquina cualquiera. El tiempo fue acomodándose alrededor de Mateo como una melodía que se repite hasta volverse familiar. La enfermedad no retrocedió, y la oscuridad se quedó a vivir con él de forma definitiva, aunque ya no era un enemigo silencioso, sino un espacio conocido. En ese mundo sin imágenes, los sonidos adquirieron peso, textura y forma. Cada paso de su madre, cada tos de su padre, cada crujido de la casa le hablaban con claridad. Don Eusebio se convirtió en una presencia constante. No solo era el músico de la esquina, sino un maestro paciente que había encontrado en aquel niño algo que lo obligaba a sentarse derecho y tocar con mayor respeto. Algunas tardes, cuando el clima era inclemente o el cansancio se le metía en los huesos, don Eusebio llevaba la guitarra hasta la casa de los Salgado. «No se preocupe, don Eusebio», decía Rosa. «Aquí no tenemos mucho, pero lo recibimos con gusto». «Con eso basta», respondía él. «La música no pide más». Mateo escuchaba atento cada palabra. Cuando el músico llegaba, el niño sabía reconocerlo incluso antes de oír su voz, por el ritmo particular de sus pasos. «Ya llegó», anunciaba con una sonrisa. Don Eusebio se sentaba frente a él y colocaba la guitarra entre ambos. «Hoy aprenderás algo nuevo», decía. «No se toca solo con los dedos, se toca con la respiración». «¿Cómo se toca con la respiración?», preguntaba Mateo. «Escuchando cuando entra y cuando sale el aire», explicaba. «La música respira contigo». Mateo apoyaba las manos sobre las cuerdas, cerraba los ojos por costumbre, y escuchaba. No había prisa. Cada acorde era repetido hasta quedar grabado en su memoria muscular. Don Eusebio corregía con suavidad. «No aprietes tanto. Deja que la cuerda te hable». «Así», respondía Mateo, ajustando los dedos. «Eso es. Ahora escucha lo que hiciste». Julián observaba desde la puerta, con el cuerpo cansado y el alma en silencio. En su vida nunca había tenido tiempo para aprender un oficio distinto al que daba de comer. Ver a su hijo, privado de la vista, descubrir un talento que parecía abrirle una puerta invisible, le producía una mezcla de orgullo y temor. Una noche, cuando don Eusebio ya se había marchado, Julián habló con Rosa. «¿Y si un día ya no está el músico?». Rosa tardó en responder. «Mateo ya no aprende solo de él», dijo. «Aprende de sí mismo». Poco después, una trabajadora social visitó la casa. Había escuchado hablar del niño ciego que tocaba la guitarra en el barrio. Propuso algo que sonó tan lejano como un sueño. «Existe una escuela para niños con discapacidad visual», explicó. «Ahí aprendería braille, materias normales y música». Rosa sintió miedo. ¿No será demasiado para él? Mateo, que escuchaba desde su rincón, habló con firmeza. «Quiero ir, mamá». Julián apretó los labios. «Si él quiere, lo intentamos». El primer día en la escuela fue una prueba dura. Mateo avanzaba con cautela, guiado por un bastón que todavía le parecía ajeno. Las voces nuevas, los pasillos amplios, los sonidos desconocidos lo hicieron dudar. «No tengas miedo», le dijo una maestra. «Aquí todos aprendemos a mirar distinto». Mateo conoció a otros niños como él. Algunos habían nacido ciegos, otros habían perdido la vista por accidentes o enfermedades. Compartían historias, risas y silencios. Aprendió a leer con los dedos, a escribir puntos que se convertían en palabras, a resolver problemas con lógica y memoria. La música ocupaba un lugar especial. Cuando tomó una guitarra en la sala de música, sintió una emoción profunda, como si hubiera llegado a casa. «Tocas con mucha sensibilidad», le dijo el profesor. «¿Dónde aprendiste?». «En la calle», respondió Mateo.
con un amigo. Las tardes se repartían entre la escuela y la esquina de siempre. Don Eusebio lo esperaba con orgullo discreto. «Te escucho distinto», le dijo una vez. «Más seguro». «Es que ahora entiendo lo que hago», respondió el muchacho. «Antes solo sentía». «Eso es crecer», asintió el anciano. Rosa notaba el cambio. Mateo ya no era solo el niño que escuchaba música. Era un estudiante disciplinado, un aprendiz constante, un muchacho que empezaba a caminar con decisión en un mundo que no veía, aunque comprendía mejor que muchos. Una noche, mientras tocaba una melodía nueva, Julián dejó caer una lágrima. «¿Qué tienes, papá?», preguntó Mateo. «Nada, hijo», respondió él. «Solo estoy escuchando el futuro». Y en esas notas, frágiles y firmes al mismo tiempo, se empezaba a escribir algo que ninguno de ellos podía imaginar del todo. La adolescencia encontró a Mateo en un punto de equilibrio delicado. Su cuerpo cambiaba con la misma rapidez con la que su mundo interior se volvía más profundo. La ceguera ya no era una novedad ni una herida reciente, era una condición integrada a su vida cotidiana. Se desplazaba con seguridad por la casa, reconocía los espacios por el eco de sus pasos y distinguía los estados de ánimo de quienes lo rodeaban por la forma en que respiraban o pronunciaban su nombre. En la escuela para niños con discapacidad visual, Mateo se había convertido en un alumno respetado. No por su carácter ruidoso ni por una ambición evidente, sino por la disciplina silenciosa con la que abordaba cada tarea. El braille dejó de ser un desafío y se transformó en una herramienta natural. Leía con rapidez, escribía con precisión y resolvía problemas con una lógica que sorprendía a sus maestros. Aún así, era en la sala de música donde Mateo parecía habitar con plenitud. La guitarra ya no era solo un instrumento, era una extensión de su cuerpo. Cada tarde, al tomarla entre sus manos, el mundo adquiría orden. Los profesores comenzaron a exigirle más que al resto. «Tienes que aprender a sostener la tensión», le dijo uno de ellos. «No solo en las cuerdas, también en el silencio». Mateo practicaba hasta que los dedos le ardían. No se quejaba. Había comprendido que el esfuerzo no era castigo, sino camino. Don Eusebio seguía siendo una figura constante en su vida, aunque cada vez con mayor fragilidad. El anciano escuchaba con atención cuando Mateo tocaba para él en la esquina. «Ya no repites», comentó una tarde. «Ahora decides». «Usted me enseñó a hacerlo», respondió Mateo. «Yo solo te mostré el sonido», dijo don Eusebio. «La decisión siempre fue tuya». En casa, Rosa notaba cómo su hijo crecía hacia adentro. A veces lo encontraba sentado, sin guitarra, en silencio. «¿En qué piensas?», le preguntaba. «En lo que viene», respondía él. «En si voy a estar a la altura». Julián, por su parte, trabajaba más horas. El cansancio se le acumulaba en la espalda y en el rostro, aunque jamás lo mencionaba. «Tú concéntrate en estudiar», le decía a Mateo. «De lo demás me encargo yo». Un día, la dirección de la escuela organizó una audición interna. Los alumnos más avanzados tendrían la oportunidad de presentarse ante músicos invitados. Mateo dudó en participar. «No es obligatorio», le dijo una maestra. «Solo para quienes se sientan listos». Esa noche, Mateo habló con don Eusebio. «¿Cómo se sabe cuando uno está listo?». El anciano sonrió con tristeza. «Nunca se sabe. Se toca igual». Mateo decidió presentarse. Subió al pequeño escenario del auditorio escolar con paso firme. Cuando comenzó a tocar, el murmullo cesó. No ejecutó una pieza espectacular, sino una composición sobria, cargada de intención. Al terminar, el silencio fue denso, seguido de aplausos contenidos. Entre los invitados estaba un músico reconocido, quien pidió hablar con él. «Tienes algo poco común», le dijo. «No es técnica solamente. Es conciencia musical». A partir de ese día, comenzaron a llegar oportunidades.
Concursos locales, presentaciones culturales, pequeños reconocimientos. Nada de eso mareó a Mateo. Cada logro lo asumía como una responsabilidad mayor. No te subas a una nube, le advirtió Rosa. No queremos perderte. No me voy a perder, respondió él. Sé dónde estoy parado. La adolescencia también trajo dudas. Hubo días en que Mateo se preguntó si la música sería suficiente para sostener una vida digna. Observaba el esfuerzo de sus padres y sentía el peso de no fallarles. Una noche, después de una presentación, rompió en llanto. Tengo miedo de no ser suficiente, confesó. Rosa lo abrazó con fuerza. Ya lo eres, dijo. Lo demás se aprende. Don Eusebio, al enterarse, habló con él con voz firme. La música no te debe nada, le dijo. Tú le debes honestidad. Si la respetas, ella te sostendrá. El tiempo confirmó aquellas palabras. Mateo fue seleccionado para un concurso nacional de jóvenes músicos. Preparó el repertorio con una dedicación absoluta. Cada ensayo era un diálogo entre su pasado y su futuro. Cuando ganó el primer lugar, la noticia recorrió el barrio como un rumor luminoso. Es nuestro muchacho, decían. El premio incluía becas, instrumentos y la posibilidad de ser recomendado a instituciones internacionales. Por primera vez, la idea de salir del país dejó de ser una fantasía lejana. Mateo caminó esa tarde hasta la esquina, buscó a don Eusebio y se sentó junto a él. Creo que la música me está llevando lejos, dijo. Eso hacen los caminos verdaderos, respondió el anciano. Te alejan para que regreses distinto. Mateo tocó una melodía suave, agradecida. En cada nota había infancia, esfuerzo, miedo y determinación. La vocación ya no era solo un gusto ni una habilidad. Se estaba convirtiendo en destino, y él comenzaba a comprender que no podía rechazarlo. El día en que Mateo dejó su casa para viajar a Alemania, el silencio tuvo un peso distinto. No era un silencio vacío, sino uno cargado de despedidas no dichas. Rosa acomodó por última vez la ropa de su hijo dentro de la maleta, alisándola con las manos como si así pudiera protegerlo de la distancia. Julián permaneció de pie, serio, sosteniendo la guitarra que Mateo había usado desde la adolescencia. Llévala contigo, dijo. Que no se quede sola. Mateo pasó la mano por la madera conocida y asintió. Nunca lo estará, respondió. Don Eusebio llegó poco antes de que el transporte partiera. Caminaba con dificultad, apoyado en un bastón, aunque su voz conservaba una firmeza antigua. No vengo a despedirme, dijo. Vengo a recordarte algo. Mateo se inclinó para escucharlo mejor. No toques para demostrar nada, continuó el anciano. Toca para decir la verdad. Ese consejo acompañó a Mateo durante todo el viaje. El trayecto fue largo y agotador. El ruido del aeropuerto, los anuncios en otro idioma, el murmullo constante de personas desconocidas lo obligaron a mantenerse alerta. Aún así, dentro de él había una calma firme, como una nota sostenida que no se rompe. Al llegar a la escuela de música en Alemania, fue recibido por personal académico y estudiantes voluntarios. El edificio le resultó inmenso. Los pasillos eran amplios, el techo alto, y el eco de los pasos parecía multiplicarse. Aquí todo suena distinto, pensó. Las primeras semanas fueron las más difíciles. El idioma, aunque traducido en clase, se sentía ajeno. La exigencia académica era rigurosa. Los profesores corregían sin rodeos, sin concesiones. Aquí no importa de dónde vienes, le dijo uno de ellos. Importa cómo trabajas. Mateo entendió pronto que el prestigio de aquella escuela no era casual. Las jornadas comenzaban temprano y terminaban entrada la noche. Técnica instrumental avanzada, análisis musical profundo, historia, ensambles. Cada error era señalado. Cada avance debía justificarse con constancia. Hubo noches en que Mateo se quedó solo en su habitación,
con las manos adoloridas y la mente cansada. En esos momentos, recordaba la voz de Rosa, el silencio atento de Julián, la esquina donde había aprendido a escuchar la vida. Tomaba la guitarra y tocaba despacio, sin partitura, sin público. No olvides quién eres, se repetía. Poco a poco, los profesores comenzaron a notar algo distinto en él. No era el más veloz ni el más ruidoso, aunque su ejecución era sólida. Lo que llamaba la atención era su forma de sostener el sonido, de permitir que cada nota tuviera un sentido claro. Tu interpretación tiene raíz, le dijo Ermüller, uno de los maestros más exigentes. Eso no se adquiere en conservatorios. Mateo continuó trabajando con disciplina absoluta. Aprendió braille musical avanzado, memorizó obras extensas y participó en conciertos internos. Cada presentación era una prueba y, al mismo tiempo, una confirmación. No estaba ahí por compasión ni por excepción. Estaba ahí porque pertenecía. Las llamadas a casa se volvieron un ritual necesario. Rosa siempre preguntaba lo mismo, como si quisiera comprobar que su hijo seguía siendo el mismo. ¿Te cuidas? Sí, mamá. ¿Comes bien? Sí. Julián hablaba poco, aunque su orgullo se filtraba en cada frase. Aquí seguimos igual, hijo. Tú sigue avanzando. Don Eusebio, en cambio, a veces olvidaba el día exacto o repetía historias. Aún así, cuando escuchaba la voz de Mateo, parecía despertar. Sigo tocando, decía. Aunque sea una cuerda. Eso basta, respondía Mateo. Con el paso de los años, llegaron los reconocimientos académicos. Invitaciones a tocar en otros países, menciones honoríficas, grabaciones. Mateo aceptó lo necesario y rechazó lo superficial. Nunca perdió de vista su propósito. Cuando concluyó el programa, fue llamado a la dirección. Mateo Salgado, dijo el director. Ha finalizado sus estudios con excelencia. Su desempeño ha dejado huella en esta institución. Mateo escuchó en silencio, consciente del significado de aquellas palabras. Queremos ofrecerle un concierto de cierre, continuó. Como reconocimiento a su trayectoria aquí. El concierto fue sobrio y profundo. Mateo eligió un repertorio que unía su formación académica con su esencia personal. Al tocar la última pieza, sintió una emoción contenida. No era triunfo. Era gratitud. Esa noche, al empacar, tocó la guitarra una última vez en aquella habitación extranjera. Vamos a casa, susurró. El regreso fue distinto al inicio. El ruido de su país, los acentos conocidos, el desorden vital le devolvieron una sensación de pertenencia inmediata. Al llegar al barrio, reconoció el suelo, el eco de las calles, el aire mismo. Rosa lo abrazó largo. Julián apoyó la frente en su hombro. Ya estás aquí, dijo su padre. Nunca me fui del todo, respondió Mateo. Pidió ir directo a la esquina. Don Eusebio estaba sentado, más frágil, acompañado por su esposa. Mateo se arrodilló frente a él. Maestro, dijo. Volví. El anciano sonrió con lentitud. Sabía que lo harías. Mateo tomó la guitarra y tocó para él, sin prisa, con la profundidad que solo da el camino recorrido. En esas notas, el aprendizaje lejos del hogar encontró finalmente su sentido. El anuncio del concierto se difundió con rapidez. No era frecuente que un músico formado en una de las escuelas más prestigiosas de Europa regresara a su barrio de origen para ofrecer una presentación abierta al público. Para Mateo, aquel evento no era una consagración ni una meta cumplida. Era una necesidad profunda, casi urgente. El teatro municipal fue cedido sin costo cuando las autoridades culturales conocieron su historia. Los ensayos comenzaron de inmediato. Mateo eligió cuidadosamente cada pieza, no por su complejidad técnica, sino por lo que representaba. Cada nota debía contar un fragmento de su vida. La noche del concierto, el recinto se llenó antes de lo previsto. Había vecinos del barrio,
estudiantes de música, maestros, periodistas, curiosos. Rosa y Julián se sentaron en la primera fila, tomados de la mano. Ella llevaba el vestido más sencillo que tenía. Él se había puesto la camisa que reservaba para ocasiones importantes. Detrás del escenario, Mateo respiró hondo. Sostuvo su guitarra con ambas manos, como lo había hecho desde niño. Un asistente se acercó. ¿Está listo? Mateo asintió. Antes de tocar, dijo, quiero decir algo. El telón se abrió lentamente. El murmullo se apagó. Mateo avanzó hasta el centro del escenario guiado por la memoria del espacio. No buscó el silencio, lo dejó llegar solo. Buenas noches, comenzó, con voz firme. Antes de tocar una sola nota, necesito presentar a las personas que hicieron posible que yo esté aquí. El público escuchó atento. Mis padres, continuó, Rosa y Julián Salgado. Un aplauso espontáneo llenó la sala mientras ellos se levantaban, visiblemente conmovidos. Ellos me enseñaron que la pobreza no es ausencia de dignidad, y que el amor puede sostener incluso cuando todo parece oscuro. Mateo hizo una pausa breve. Y también quiero presentar a un hombre humilde, un músico de la calle, mi primer maestro, don Eusebio. Dos personas ayudaron al anciano a ponerse de pie. Don Eusebio estaba delgado, sostenido por una mujer que era su esposa. Sus ojos, cansados pero atentos, parecían buscar el sonido. Él no me enseñó a tocar la guitarra, dijo Mateo. Me enseñó a escuchar la vida. El aplauso fue largo, respetuoso, sincero. Don Eusebio inclinó la cabeza con dificultad. Mateo tomó asiento y comenzó a tocar. La música llenó el espacio con una intensidad serena. Cada pieza parecía abrir una puerta distinta: la infancia, la enfermedad, la calle, la escuela, la distancia, el regreso. Nadie se movía. Nadie tosía. Todo el teatro respiraba al mismo ritmo que la guitarra. En la última pieza, Mateo cerró los ojos. Sus dedos se movieron con una mezcla de precisión y ternura. Cuando la nota final se extinguió, el silencio duró unos segundos antes de convertirse en una ovación. Tras el concierto, Mateo no se retiró de inmediato. Bajó del escenario y fue directo hacia don Eusebio. Se inclinó frente a él y le habló en voz baja. Todo lo que soy empezó con usted. El anciano alzó la mano y tocó el rostro de Mateo con cuidado. No, respondió. Empezó contigo. Yo solo estuve ahí. La vida después del concierto tomó un ritmo distinto. Mateo decidió establecerse en su país. Comenzó a impartir clases de música a niños con discapacidad visual, sin costo alguno. Parte de los ingresos de sus conciertos los destinó al cuidado de sus padres y de don Eusebio y su esposa, ambos enfermos. Rosa observaba a su hijo desde la cocina, mientras él practicaba o enseñaba. Nunca pensé que la música nos cuidaría a todos, dijo una tarde. Siempre lo hizo, respondió Mateo. Solo que ahora lo sabemos. Julián, ya con menos fuerzas para trabajar, se sentaba cerca y escuchaba. Cuando tocas, decía, siento que todo valió la pena. Don Eusebio pasaba los días en casa, acompañado, con la guitarra apoyada a un costado. Ya no tocaba como antes, aunque a veces, en momentos de lucidez, pedía que se la acercaran. Solo una cuerda, decía. Con eso basta. Mateo se sentaba junto a él y tocaban despacio, sin prisa, sin público. La música ya no necesitaba escenario. Una noche, mientras afinaba la guitarra, Mateo habló en voz baja, como si se dirigiera a la oscuridad que lo había acompañado toda la vida. Gracias. No era una despedida. Era un reconocimiento. La ceguera no había sido el final de su camino, sino el inicio de otra forma de ver. Mateo comprendió que su misión no era solo tocar, sino devolver lo que había recibido. Y así, entre notas sencillas y silencios compartidos,
La historia de un niño que aprendió a escuchar en la oscuridad se transformó en una melodía que seguiría resonando mucho después de que las cuerdas dejaran de vibrar. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.